Bienvenidos una vez a su canal favorito donde diseccionamos cada detalle, cada mirada, cada respiro de nuestra pareja consentida, Kerem Bürsin y Andersel Keremsu para los amigos. Hoy prepúrense porque vamos a destapar una teoría que ha estado circulando por las redes, una teoría que si es cierta, lo cambiará todo, absolutamente todo lo que creemos saber sobre su relación superíndice 3N. ¿Listos para adentrarnos en el misterio? Estamos hablando del copyright ROE secreto de Keremsu. Asu como lo oyen. Rumores apuntan a que True SDCU Maras, en medio de la tormenta mediúrtica, en medio de los proyectos profesionales y los altibajos personales, existe un superíndice 3 y posiblemente existe aún una persona clave, un con diéresis. El guardián un confidente un bueno, ustedes entienden, un copyright ROE. Antes de que nos lancemos de lleno a desentrar más menos a este misterio, si eres nuevo por AQ, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis y por supuesto, le des like a este vídeo si te gusta lo que ves. Y si ya eres de la familia, bienvenido de nuevo. Agarra tu cafecito, ponte CU superíndice 3 modo y vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Keremsu y su posible copyright, ROE secreto. Ok, pongamos las cartas sobre la mesa. ¿Por qué copyright pensamos que podrá haber un copyright ROE secreto? La respuesta es simple, la relación superíndice 3N de Kerem y Ande, aunque pública, siempre ha estado rodeada de un aura de privacidad. Ellos, a pesar de ser figuras públicas, han sido muy selectivos con lo que comparten con el mundo. Y en esas zonas grises, en esos silencios, es donde florecen los rumores y las teorías. La primera pista y la mood es evidente es la presión superíndice 3N mediúrtica. Imagúnense por un momento estar en su lugar. Cada movimiento, cada mirada, cada sonrisa analizado, diseccionado, interpretado por miles, incluso millones de personas. La presión superíndice 3N debe ser abrumadora. ¿CU superíndice 3 mo sobrellevarla? Aquí copyright N acudir en busca de consejo, de consuelo, de un hombro en el que llorar. Ahí es donde entra en juego la figura del copyright ROE secreto. Ahora bien, ¿qué copyright N podrá ser este copyright ROE? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Hay varias teorías que han surgido en las redes sociales. La primera, y la mood S como N, apunta a un miembro del equipo de management de Ande o Kerem. Alguien que conoce sus agendas al dedillo, que es presente en los momentos clave, que tiene la capacidad de mediar y de protegerlos de la prensa. Un verdadero estratega de la comunicación superíndice 3N. Esta teoría tiene mucho sentido. Los managers y los publicistas juegan un papel fundamental en la vida de las celebridades. Son ellos quienes les aconsejan sobre copyright proyectos aceptar, CU superíndice 3 mo manejar su imagen pública y CU superíndice 3 mo lidiar con los medios. Si Kerem y Ande confiaban plenamente en alguien de su equipo, es muy probable que esa persona se convirtiera en su copyright ROE secreto, en su confidente, en su consejero. Pero hay otras teorías mucho más intrigantes. Algunas apuntan a un amigo cercano, alguien que no pertenece al mundo del espectáculo, alguien que los conoce desde antes de la fama y que, por lo tanto, puede ofrecerles una perspectiva objetiva y un apoyo incondicional. Un amigo de la infancia, un compa más menosero de la universidad, un familiar lejano. Alguien que los quiera por quienes son, y no por lo que representan. Esta teoría también copyright N es muy plausible. La amistad es un pilar fundamental en la vida de cualquier persona, y mood S aún en la vida de una celebridad, que a menudo se siente aislada y rodeada de personas que solo interesadas en su fama y su dinero. Un amigo verdadero o un amigo de verdad, es un tesoro invaluable. Y si Kerem y Ande tenuan un amigo es muy probable que esa persona haya jugado un papel importante en su relación superíndice 3N. Otra teoría un poco mood S descabellada, pero no por ello menos interesante, apunta a un terapeuta o coach personal. Sabemos que Kerem y Ande son personas muy conscientes de su salud mental, y que han hablado abiertamente sobre la importancia de buscar ayuda profesional cuando la necesitan. Si ambos estaban trabajando con el mismo terapeuta o coach, es posible que esta persona haya actuado como un mediador, ayudándolos a comunicarse mejor y a resolver sus conflictos de manera constructiva. Esta teoría tiene su luz superíndice 3 JK.
La terapia puede ser una herramienta muy poderosa para mejorar la comunicación superíndice 3N en una relación superíndice 3N, especialmente cuando se trata de una relación superíndice 3N tan expuesta al público como la de Kerem y Ande. Un terapeuta o coach personal puede ayudarles a identificar sus patrones de comportamiento, a expresar sus necesidades de manera clara y a comprender las necesidades del otro. Si ambos estaban comprometidos con su crecimiento personal y con el fortalecimiento de su relación superíndice 3N, es muy probable que hayan buscado ayuda profesional. Pero ¿qué copyright evidencia tenemos de la existencia de este copyright ROE secreto? Aquí es donde la cosa se pone difícil. Como su nombre lo indica, el copyright ROE secreto opera en las sombras. No busca el reconocimiento, no se exhibe en público. Su labor es discreta, silenciosa, pero no por ello menos importante. La evidencia, por lo tanto, es circumstancial, basada en rumores, en testimonios de allegados, en interpretaciones de sus acciones. Por ejemplo, se dice que hubo momentos de tensión superíndice 3N entre Kerem y Ande en los que alguien intervino para calmar las aguas, para evitar que la situación superíndice 3N se saliera de control. Se dice que hubo decisiones importantes que tomaron que fueron influenciadas por el consejo de alguien de confianza. Se dice que hubo momentos de crisis en los que recibieron apoyo incondicional de una persona que se mantuvo en el anonimato. Estos rumores, aunque no son prueba contundente, sugieren que su a alguien de True SDCU Maras, alguien que velaba por el bienestar de Kerem y Ande y que los ayudaba a navegar por las turbulentas aguas de la fama. Alguien que, en definitiva, actuaba como su copyright ROE secreto. Ahora bien, ¿qué copyright significa todo esto? ¿Importa realmente si existe superíndice 3 o no un copyright ROE secreto en la vida de Keremsu? La respuesta es importa. Porque la existencia de este copyright ROE secreto, real o imaginario, nos habla de la complejidad de su relación superíndice 3N, de la presión superíndice 3N a la que estaban sometidos, de la necesidad de buscar apoyo y consuelo en medio de la tormenta. Nos habla de que incluso las celebridades, incluso las personas que parecen tenerlo todo, necesitan a alguien en quien confiar, alguien que los conozca de verdad, alguien que los quiera incondicionalmente. Nos habla de la importancia de la amistad, del apoyo familiar, de la salud mental. Nos habla de que detrás de las CU maras y los flashes, hay personas de carne y hueso con sus alegrías, sus tristezas, sus miedos y sus esperanzas. En definitiva, la historia del copyright ROE secreto de Keremsu, aunque no es tu copyright completamente confirmada, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la importancia de las relaciones interpersonales y sobre la necesidad de cuidar nuestra salud mental, especialmente en un mundo cada vez más expuesto y competitivo. ¿Asu que mis Keremsu lovers, copyright les parece esta teoría? ¿Creen que realmente existió superíndice 3 un copyright ROE secreto en la vida de Kerem y Ande? ¿Qué copyright N creen que podrá ser? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y teorías. Y ahora, para recapitular un poco lo que hemos visto hoy, exploramos la fascinante teoría del copyright ROE secreto de Keremsu, analizando las diferentes posibilidades de que copyright N podrá ser esta persona clave y el impacto que pudo haber tenido en su relación superíndice 3N. Vimos CU superíndice 3 mola presiu superíndice 3N medio urtica, la búsqueda de privacidad y la necesidad de apoyo emocional pudieron haber creado el ambiente perfecto para la aparición superíndice 3N de este personaje en las sombras. Espero que hayan disfrutado este análisis tanto como yo. Gracias por acompañarme una vez en este viaje por el universo de Keremsu. No olviden que este canal es su espacio para compartir su pasión superíndice 3N por esta pareja y para explorar todas las teorías que rodean su historia. Y antes de despedirme, los invito a que me dejen en los comentarios copyright otros temas les gustará que abordemos en futuros vídeos. ¿Quieren que analicemos sus logs? ¿Que investiguemos sobre sus proyectos profesionales? ¿Que exploremos las teorías locas sobre su relación superíndice 3N? Du copyright gemme sus sugerencias. Por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright le like, compártanlo con sus amigos Keremsu lovers y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y sigan formando parte de esta gran familia. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos Keremsu lovers.
Pero esperen, Kerem Sulavers, que aún hay más tela que cortar. Vamos a sumergirnos aún más profundo en este enigma del héroe secreto. Porque, seamos honestos, la vida de Kerem y Hande es como una novela turca llena de giros inesperados, dramas intensos y, por supuesto, mucho romance. Y en toda buena novela turca, siempre hay un personaje secundario que juega un papel crucial, a menudo invisible pero indispensable. Para entender mejor quién podría ser este héroe secreto, debemos analizar más a fondo los desafíos específicos que Kerem y Hande enfrentaron durante su relación. No se trataba solo de la presión mediática general, sino de los tipos específicos de críticas y el escrutinio al que fueron sometidos. Recordemos el furor que se desató cada vez que aparecía una foto comprometedora en las redes sociales. ¿Quién se encargaba de suavizar las cosas? ¿Quién aconsejaba sobre cómo responder a los rumores infundados? Pensemos, por ejemplo, en el periodo posterior a su ruptura. Un momento delicadísimo donde cada uno siguió caminos separados, pero la sombra de su relación seguía planeando sobre ellos. ¿Quién les ayudó a navegar por ese territorio minado, evitando declaraciones que pudieran interpretarse como una provocación o un reproche? ¿Quién les recordó la importancia de mantener la compostura y el respeto mutuo, incluso cuando la prensa intentaba sacarles declaraciones explosivas? Estas situaciones concretas nos dan pistas sobre las habilidades que debió tener este héroe secreto. No bastaba con ser un buen consejero o un amigo leal. Necesitaba tener una gran inteligencia emocional, una capacidad de anticipación casi profética y una paciencia infinita para lidiar con dos personalidades fuertes y mediáticas. Profundicemos en las teorías. La del **manager estratega *** sigue siendo la más plausible, pero con matices. No se trataría solo de un manager que maneja sus agendas, sino de alguien que ha invertido tiempo y esfuerzo en conocerlos a fondo, que entiende sus motivaciones y sus miedos, que sabe cómo comunicarse con ellos de manera efectiva. Podría ser alguien del equipo de prensa con años de experiencia lidiando con la farándula, alguien que ha visto pasar muchas parejas famosas y sabe cómo protegerlas de los peligros del estrellato. Quizás esta persona incluso tenía un rol más allá del profesional. Podría ser que este manager se convirtiera en una figura casi familiar, un confidente que escuchaba sus problemas personales y les ofrecía un consejo desinteresado. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones son a menudo superficiales y transaccionales, encontrar a alguien en quien confiar de verdad es un tesoro. Luego tenemos la teoría del *** amigo incondicional ***, el que los conoce desde antes de la fama. Esta figura, aunque menos visible, podría ser igualmente importante. Imaginen la necesidad de tener a alguien que los recuerde quiénes son en realidad, más allá de los personajes que interpretan en la pantalla. Alguien que los critique cuando se equivocan, que los celebre cuando triunfan, pero que siempre los quiera y los apoye incondicionalmente. Este amigo podría ser ese compañero de la universidad con el que compartían sueños y aspiraciones, esa amiga de la infancia con la que jugaban en el parque, ese familiar lejano que siempre les recuerda de dónde vienen. Estas personas, al no estar involucradas en el mundo del espectáculo, pueden ofrecerles una perspectiva fresca y objetiva, ayudándoles a mantener los pies en la tierra. Pero, ¿y si este amigo fuera en realidad una ***amiga ***, una confidente femenina que les brindara un apoyo emocional específico? Las relaciones entre hombres y mujeres pueden ser complejas, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Hande, al ser una de las actrices más bellas y deseadas de Turquía, seguramente recibió mucha atención masculina, no siempre bien intencionada. ¿Quién la aconsejaba sobre cómo manejar estas situaciones? ¿Quién la protegía de las miradas indiscretas y los comentarios inapropiados? Una amiga cercana, con experiencia en el mundo del espectáculo, podría ser la persona ideal para brindarle ese apoyo. Por último, la teoría del *** terapeuta / coach * es la más controvertida, pero quizás la más reveladora. En un mundo donde la salud mental a menudo se estigmatiza, admitir que se busca ayuda profesional requiere valentía y madurez. Si Kerem y Hande estaban comprometidos con su crecimiento personal y con el fortalecimiento de su relación, es muy probable que hayan recurrido a la terapia. ¿Pero qué tipo de terapia? ¿Terapia individual para lidiar con sus propios problemas y traumas? ¿Terapia de pareja para mejorar la comunicación y resolver conflictos? ¿O quizás algo más innovador, como un coach de relaciones que les ayudara a definir sus objetivos y a desarrollar estrategias para alcanzarlos?
Independientemente del tipo de terapia, la figura del terapeuta o coach podría haber jugado un papel crucial en su relación. No solo les habría ayudado a comprenderse mejor a sí mismos y al otro, sino que también les habría proporcionado herramientas para manejar el estrés, la ansiedad y la presión mediática. Además, podría haber actuado como un mediador imparcial en momentos de tensión, facilitando la comunicación y evitando que las diferencias escalaran. Pero ¿cómo podríamos probar la existencia de este héroe secreto? Aquí es donde se pone aún más difícil. Como dijimos antes, la evidencia es circunstancial. Pero podemos buscar pistas en sus entrevistas, en sus publicaciones en redes sociales, en los comentarios de sus amigos y familiares. Presten atención a los agradecimientos que hacen en sus discursos de aceptación de premios. ¿Mencionan a alguien que no pertenece a su círculo íntimo? Observen las personas que los acompañan en sus viajes y eventos. ¿Hay alguien que siempre está presente pero que no suele aparecer en las fotos? Analicen el lenguaje corporal y las expresiones faciales que muestran cuando interactúan con otras personas. ¿Hay alguien con quien parecen especialmente cómodos y relajados? Además, podemos recurrir a fuentes anónimas, a personas que han trabajado con ellos en el pasado y que están dispuestas a compartir información confidencial, siempre y cuando se proteja su identidad. Estas fuentes podrían proporcionarnos detalles sobre la dinámica interna de sus equipos, sobre las decisiones que tomaron y sobre las personas que influyeron en ellas. Pero al final del día, debemos recordar que la verdad absoluta sobre el héroe secreto de Kerem-Su podría permanecer oculta para siempre. Quizás nunca sepamos quién fue realmente esa persona clave, qué hizo exactamente y cómo impactó en su relación. Pero eso no significa que debamos dejar de investigar, de teorizar, de soñar. Porque la búsqueda de la verdad, aunque sea esquiva, es lo que nos impulsa a seguir explorando el fascinante mundo de Kerem-Su, a seguir diseccionando cada detalle, cada mirada, cada respiro de nuestra pareja consentida. Y recuerden, mis Kerem-Su lovers, que al final del día, lo más importante es el amor, la amistad, la lealtad y el apoyo mutuo. Ya sea que tengan un héroe secreto en sus vidas o no, rodéense de personas que los quieran y los valoren por quienes son, que los ayuden a crecer y a alcanzar sus sueños, y que los acompañen en los buenos y en los malos momentos. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa. Y eso es lo que Kerem y Ande, a pesar de todo, nos han enseñado. Hasta la próxima, Kerem-Su lovers. Sigan soñando. Y no olviden suscribirse y activar la campanita. Besos y abrazos.